Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por estar hoy aquí conectados. Vamos a dar paso a la que es ya la 21 sesión de nuestro primer SIC, en la que nos acompaña Valeria Añón para hablar sobre el término Nepantla. Bueno, Valeria Añón es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Literatura Española y Latinoamericana por la misma institución e investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina, el CONICET. Es catedrática de Literatura Latinoamericana 1 en la Universidad de Buenos Aires y profesora adjunta en la Universidad de La Plata. Ha dictado cursos de posgrado en las universidades de Buenos Aires, La Plata, Rosario y la Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora visitante en algunas universidades internacionales como la Universidad Ca' Foscari de Italia, la Universidad de Verona o la Humboldt en Alemania. Fue además becaria Fulbright y fellow del Institute of Advanced Studies de Princeton en Estados Unidos. Y entre algunos de de sus publicaciones figuran libros como su edición anotada de la segunda carta de relación de Hernán Cortés, el libro La palabra despierta, tramas de la representación y usos del pasado, la edición anotada del libro 13 de Bernardino de Sahagún, entre otros títulos imprescindibles para los que nos dedicamos a a la colonial. Así que, bueno, muchísimas gracias, Valeria. Es un gusto enorme tenerte hoy y todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias Javier, Esperanza y a todos los que están aquí acompañándome hoy para discutir este término complejo que es el término de Nepantla, ¿no? Lo pensamos y lo empezamos a desplegar hace muchos años ya en Madrid. Y quedé como comprometida con este término y ahora que tenía que prepararlo para esta reunión dije, ¿en qué me metí? ¿No? Porque es un término que tiene sus complejidades, como vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, lo que yo les propongo es una especie de recorrido, porque es un término que tiene como distintos momentos de despliegue y también se va complejizando progresivamente, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con una serie de momentos en los cuales se piensa, se repiensa, se amplía, se discute la noción de Nepantla desde el siglo XVI hasta el presente. ¿M? Voy a compartir pantalla porque armé un pequeño PowerPoint para que vayamos siguiendo sobre todo las citas y demás. Y ahí lo pongo para presentar. Ahí se ve, ¿verdad? Ujú. Bien. Bueno, ahora vamos a volver sobre esta imagen que aparece al principio, ¿sí? Lo que tienen aquí es una especie de pequeño... ¿Se escucha ahí? Sí. De cómo voy a ir pensando el término de Nepantla. Por un lado, la pregunta acerca de por qué elegir o elegimos este término, ¿no? Que me parece que es una pregunta muy importante porque es un término que en buena medida también se diferencia o se desplaza de otros términos con los que hemos venido trabajando hasta ahora, pero que nos permite además pensar toda una serie de cuestiones vinculadas con el armado, digamos, de un léxico colonial y además pensar la diacronía y la progresividad en la configuración conceptual de los elementos con los que trabajamos. Tiene además una particularidad. Nepantla es un término autóctono o nativo, podríamos decir, como antropológicamente, ¿no? En ese sentido, es un término que también nos enfrenta ya desde el comienzo al tema o al problema de la traducción, que es algo que se ha venido tratando ampliamente en este seminario y que Nepantla nos obliga también a volver a pensar, ¿no? Un término que, como vamos a ver, surge en realidad se piensa, digamos, en su dimensión metafórica a partir del siglo XVI, pero que tiene un especial despliegue e impacto en el siglo XX, cuyas relecturas permiten leer también una aproximación crítica, no solo al término Nepantla, sino también a los usos de ese pasado, digamos, prehispánico o del pasado de las sociedades postconquista. En ese sentido, la dimensión, la manera en que desde la Academia Mexicana se ha pensado la dimensión del Nepantla,
desde los estudios chicanos, que es uno de los ejes fundamentales para reelaborar la dimensión de Nepantla, o desde la perspectiva decolonial, son todas miradas que han renovado y puesto en el centro de la escena nuevamente esta noción. Pero además nos interesa pensar el término Nepantla porque nos permite cruzarlo con otras nociones y con otras nociones específicas del pensamiento latinoamericano, podríamos decir, que vamos a ir viendo hacia el final, ¿no? Nociones como la dimensión del entrelugar del discurso latinoamericano, de Silviano Santiago, nociones como pensamiento fronterizo, de Walter Mignolo, y también una serie de desvíos o, podríamos decir, algunos puntos de contacto y puntos de divergencia con otros conceptos como el concepto de mestizaje o el concepto de heterogeneidad. Entonces, Nepantla también nos sirve porque nos permite armar una suerte de campo semántico de conceptos asociados, también para ir pensando cuáles son sus momentos de cercanía y cuáles son sus divergencias, ¿no? En ese sentido, lo que propongo es leer este concepto progresivamente y a partir de esta idea o esta noción de campo semántico. Para eso vamos a trabajar primero con una serie de definiciones del término tanto la definición lexicográfica, podemos decir, como su uso metafórico muy temprano a partir del texto de Fray Diego Durán. Luego vamos a trabajar con lo que denomino resonancias de este término y además uso la noción de resonancia porque la vamos a estar discutiendo en próximas sesiones con Mario Ruffer, así que la voy como dejando como un eco aquí. Y vamos a trabajar también con otras genealogías del siglo XX y del presente que retoman y amplían la noción de Nepantla para finalmente entender para qué nos serviría a quienes hacemos estudios coloniales volver sobre esta dimensión. Esperen que intento pasar la diapositiva. Ahí está. En términos de definiciones, podríamos decir de diccionario, el término Nepantla aparece ya tempranamente con la siguiente definición. Como en medio pero también como medio, como punto medio o como centro. Y ahí figuran los diferentes diccionarios en los cuales el término aparece, tanto en el siglo XVI como el XVII y el XVIII. Es decir, tiene un funcionamiento adverbial y un funcionamiento nominativo, podríamos decir, y lo vemos apareciendo en distintos textos de la época con esos usos, ¿sí? Pero además me interesa volver a poner en escena estas dos acepciones del término Nepantla porque van a estar funcionando conceptualmente en el uso también metafórico del término, ¿no? Una acepción espacial, estar en medio, o la idea del centro, que luego también va a ser retomada, y una acepción temporal, que es la que en realidad aparece mayormente en los usos de los textos cronísticos del siglo XVI, por ejemplo, XVII, como por ejemplo la que tiene que ver con la referencia a distintos momentos del día, ¿sí? Nepantla Tonatiuh o Yowan Nepantla, mediodía o medianoche. Es decir, que ya desde el comienzo y desde su acepción de diccionario, podemos decir, el término Nepantla une una función nominal y una función adverbial, una referencia a la temporalidad, una referencia a la espacial, o un uso, digamos, o una función temporal y un uso y una función espacial. Ustedes me avisan si voy muy rápido, estoy tratando de exponer el texto, pero a veces yo me acelero un poquito, así que me levantan la manito y me dicen, te calmas, ¿sí? Bien. En ese sentido también me interesó volver sobre el glifo silábico, que lo tomo del Códice Santa María Asunción, que es un códice de mediados del siglo XVI, que representa el término Nepantla y que está al comienzo de estas diapositivas, ¿sí? Que es bien interesante porque fíjense que en realidad el término Nepantla está armado tomando la primera sílaba de cada uno de estos términos. Ne, tenenetl, pan, de pantli y tantli, y tan, de tlan, de tantli, ¿sí? Este es un modo característico de funcionamiento de algunas escrituras de la época y es el que en este códice aparece representando la noción de Nepantla.
Y me interesaba además este funcionamiento para entenderlo metafóricamente, ¿no? Porque en ese sentido también la dimensión de el Nepantla, ya desde la representación glífica, nos permite pensar la noción de heterogeneidad, la idea de la sonoridad, ¿sí? Y la dimensión metafórica. Y en ese sentido, me parece que es muy importante volver sobre este tipo de términos porque hay algo en la prosodia misma del término, nepantla, que produce una suerte de interferencia con la lengua que hablamos y nos remite inmediatamente a ese otro universo cultural que el término inscribe. Esto en términos de definiciones más clásicas. Pero hay un uso característico de Nepantla que es el que en realidad configura una referencia conceptual, un armado conceptual del término. Es el uso que aparece en el texto de Fray Diego Durán, yo tengo esta edición, Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, que es además el texto que pone en primer término, en primer lugar, digamos, el uso metafórico de Nepantla. La escena es una escena muy retomada y recurrida por la crítica, en una suerte de diálogo que no deja de ser un diálogo desigual entre el fraile y uno de los indígenas, que había estado derrochando, según Fray Diego, una cantidad de bienes para celebrar de manera muy amplia y generosa una boda, por ejemplo. Donde además en esta escena aparece esta suerte de tensión entre el universo religioso autóctono y el universo religioso cristiano. El fragmento más conocido dice así: y así, riñéndole el mal que había hecho, me respondió: Padre, no te espantes, pues todavía estamos nepantla. Y como entendiese lo que quería decir por aquel vocablo que quiere decir estar en medio, e insistí me dijese que era aquel en que estaban. Me dijo que, como no estaban aún bien arraigados en la fe, que no me espantase la manera que aún estaban neutros, que ni bien acudían a la una ley ni a la otra, por mejor decir que creían en Dios y que juntamente acudían a sus costumbres antiguas y del demonio, y esto quiso decir aquel en su abominable excusa de que aún permanecían en medio y estaban neutros. Abajo tienen otra referencia, que no la voy a leer, pero la incluí para trabajar justamente con este campo semántico, ¿sí? Lo que pone en escena esta cita, esta referencia, es una relación desigual y jerarquizada entre el fraile y el indígena, y por supuesto, y esto se ve muy bien a partir de la selección léxica de este fragmento y del fragmento siguiente, una mirada negativa del fraile respecto de ese estar en medio o de ese nepal. Acá les comparto, a ver si puedo pasar la diapositiva, una suerte de nube de términos, ¿sí? Que armé también para dar cuenta de cuáles son los campos semánticos en los cuales se organiza esta primera acepción metafórica de Nepantla. Por un lado, todo un campo semántico que tiene que ver con lo religioso, a partir de la figura del demonio, la referencia a Dios, a la ley, a la idolatría, e incluso la manera en que se traduce el modo en el que el indígena llama al padre, padrecito. Toda esa dimensión es fundamental y va a ser fundamental en términos de conquista espiritual, que es la manera en que es releído este término años después, en el siglo XX, como enseguida vamos a ver. Pero además aparece otra dimensión fundamental, que es la que tiene que ver justamente con esta doble acepción espacial y temporal. Están en medio, ¿sí? Entre culturas y están en medio entre dos momentos, ese momento previo, digamos, a la conquista y el momento de la conquista y la colonización. Es decir, están con una suerte de, el fraile lo llama, están neutros, ¿sí? Pero en realidad no están neutros, están en una posición tensionada entre un mundo y otro, y sobre todo, en relación con esta primera escena, entre un universo religioso y otro. Y eso es lo que funciona en este texto como una tensión central. Fíjense en la cita de abajo, aquí aparece todavía más fuertemente la carga negativa respecto de ese Nepantla. Incitados del maldito demonio, ¿a causa de qué?
no consiguiéndose el bien que pretendo, se estén estos miserables indios perplejos y neutros en las cosas de la fe, que haciendo a ambas manos, creen en Dios y juntamente adoran sus ídolos y usan de sus supersticiones y ritos antiguos, mezclando lo uno con lo otro. No solo me interesa, por supuesto, estas referencias al maldito demonio, a los indios miserables, perplejos y neutros, sino estas dos escenas, este haciendo a ambas manos, que también tiene un uso efectivo y un uso metafórico, ¿sí? En relación con la religión, pero además la puesta central en escena de la idea de la mezcla como algo negativo, ¿sí? Y algo que además no se resuelve. Y este me parece que va a ser el centro también de la potencia del término Nepantla. Una tensión que no aparece resuelta hacia un universo religioso o hacia otro, sino que siempre está en ese espacio intermedio, para llamarlo de alguna manera. ¿Hasta acá venimos bien? Ok, bien. El término Nepantla es retomado en el siglo XX, entre otros, y primeramente, digamos, por Miguel León Portilla, quien habla de Nepantla y nepantlismo en diversos textos. Recupera el término a partir de distintas traducciones y ediciones que viene realizando desde los años, la década del 50, digamos, del siglo pasado, junto con Ángel María Garibay en algunos de sus textos más conocidos. Pero además, en estos textos de 1974-1976, aparece centralmente la idea de Nepantra y nepantrismo empieza a aparecer como un concepto posible. ¿Sí? Fíjense lo que dicen testimonios nahuas de la conquista espiritual. Cuando hace referencia, digamos, al término Nepantla, señala que se trata de, perdón, una especie de teoría del nepantlismo cultural, quedarse en medio, ofuscado lo antiguo y no asimilado lo nuevo, fue en última instancia la respuesta dada por el indio. En sus palabras, implícitamente, hubo además una apreciación de lo que había sido para el mundo indígena la distorsión, perdón, de sus raíces como consecuencia de las predicaciones de los frailes. Y luego agrega, en un texto posterior, las instituciones antiguas habían sido condenadas y heridas de muerte, y lo que los frailes imponían continuaba siendo extraño y a veces incomprensible. La consecuencia era hallarse Nepantla en medio. Por supuesto que esta recuperación, digamos, del término de Nepantla y la referencia al nepaltrismo no se da sobre la nada, sino que se da en un contexto particular, años 50, 60, 70 del siglo pasado, donde hay una discusión y una puesta también en el centro de la escena, a partir también, muy centralmente, de la labor de Garibay y de León Portilla, de estas voces que habían sido desatendidas en las perspectivas, sobre todo literarias, pero también históricas sobre el mundo antiguo y sobre la experiencia de conquista. Y además también se da en un contexto que, como veremos después, es un contexto, años 60, 70, de una enorme producción conceptual crítica en toda América Latina para entender cómo funciona el discurso latinoamericano, para entender o para responder una pregunta irresoluble, que es la pregunta por la identidad latinoamericana. Me interesa, además de esta referencia a León Portilla, esta idea de una teoría del nepaltismo cultural. Porque además, este de hablar de una teoría del nepaltismo cultural tiene mucho que ver con el proyecto historiográfico y antropológico de León Portilla, ya desde sus famosos textos de la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, por ejemplo, de poner a discutir en el centro de la escena también el universo conceptual del mundo náhuatl. El otro elemento fundamental de esta referencia tiene que ver, creo yo, con la idea de distorsión y con la referencia a lo que el mismo León Portilla en estos textos llama la conquista espiritual y sus límites, ¿sí? Que es un término, por supuesto, muy habitual, muy recorrido en la época. Lo interesante de estas referencias es la
atención a lo extraño y a un proceso de extrañamiento que produce esa conquista efectiva y esa conquista espiritual, y también a la idea de lo incomprensible que permanece como tal, que persiste como tal. La consecuencia era hallarse Nepantla en medio. Y ese hallarse Nepantla no es un camino progresivo desde el Nepantla hacia otro lugar, sino que es una suerte de estadio permanente, ¿sí? Un estadio permanente de extrañamiento, un estadio permanente de cierta falta de inteligibilidad. Esta manera de entender la idea de Nepantla en realidad tiene que ver también con algo muy central en esas décadas en América Latina, que es volver o tratar de pensar ciertos modos del pasado para pensar centralmente el presente. Y también, y a esto hace referencia León Portilla en sus textos, para pensar la situación de las poblaciones indígenas en el presente. Cuando digo presente, estoy hablando de los años 60 y 70 en México y en América Latina. Entonces, aquí también hay una suerte de movimiento, digamos, de continuidad y de resonancia en términos no solo de esa colocación entre lugar, sino también de pensar cuál ha sido a lo largo del tiempo, a lo largo de de la historia americana, la posición y las circunstancias, digamos, de esas poblaciones y qué es lo que tenemos que preguntarnos hoy respecto de eso. En ese sentido, volver sobre el término Nepantla contribuye a, en buena medida, romper con la idea de una suerte de cambio radical entre el universo de lo colonial y el espacio del Estado-Nación a partir del siglo XIX, ¿sí? Algo que por supuesto ya en México parece muy centralmente discutido y roto a principios del siglo XX con la Revolución Mexicana, ¿no? Pero en ese sentido y en la manera en que empieza a ser releído el término Nepantla, también contribuye a volver a pensar algo que luego será desplegado por otros teóricos como Aníbal Quijano, que es esta dimensión de la modernidad-colonialidad, algo que vamos a ver un poquito más adelante, hacia el final de mi exposición, cuando trabajemos sobre las reverberancias del término ya en el siglo XXI. Esta es una de las maneras centrales en las que se ha pensado el término Nepantla, pero como verán, no hay mucho más en términos conceptuales que esto, ¿sí? Estas son las aproximaciones y a partir de allí hay una apuesta, digamos, a la traducción y a la publicación y a la difusión incluso de estas voces indígenas en términos también de discutir en el espacio público mexicano qué es lo que se entiende por el pasado, qué es lo que se entiende por historia, qué es lo que se entiende por crónica, y diremos nosotros desde nuestro espacio qué es también lo que se entiende por literatura. Sí existe un despliegue bastante más complejo y mayor de la dimensión del término Nepantla unos años después en la propuesta de Gloria Anzaldúa. eh, Una propuesta que empieza a desplegarse en su texto más famoso, Borderlands, La Frontera, La Nueva Mestiza, pero que se consolida en uno de sus últimos textos. Yo tengo la traducción castellana, pero obviamente se publicó originalmente en inglés, o en ese cruce de lenguas que hacían Saldúa entre el inglés, el castellano y algunos términos en náhuatl también, que es Luz en lo oscuro, ¿sí? Sobre el cual enseguida voy a volver. Clona Saldúa era esta escritora chicana que nace en 1942 en Texas y muere en 2024 en California, cuya obra además, Borderlands la Nueva Mestiza es un término de, Borderlands la Frontera, perdón, es un texto de los años 80, que tiene un enorme impacto en términos de movimientos feministas y en términos de la literatura y la cultura chicana, que es el espacio en el que Ansaldúa se va a colocar también para enunciar. Y uso el término enunciación porque es un término también muy central en la reflexión que hace Ansaldúa sobre su lugar discursivo y sobre el término Nepantla en particular. Pero además, y muy centralmente también, la obra de Ansaldúa se vincula con los feminismos de color en los Estados Unidos y buena parte de su reflexión en términos de la frontera
o esa idea del borde, ¿no? Y esa colocación de esa nueva mestiza tiene un enorme impacto en esta área. Acá en la diapositiva lo que tienen son algunas definiciones, la definición de frontera, la referencia a Koyol-Schwalm, la idea de arte de frontera, que se van desplegando progresivamente en la obra de Ansaldúa y que confluyen en una definición compleja y densa de la noción de Nepantra. Y esto es importante porque la noción de Nepantla no es una noción en Ansaldúa que se defina de una vez y para siempre, y tampoco es una noción que aparezca centralmente en los comienzos de sus textos, sino que es una noción que se va ampliando y desplegando y complejizando, también cuando la idea de frontera empieza a presentar algunos problemas. Y esto resulta central si pensamos también la experiencia de frontera, de borde y de migración en las últimas décadas del siglo XX y en el presente, ¿sí? Que es algo que también se ha discutido mucho en relación con la obra de Ansaldúa. La frontera como un lugar de enunciación es uno de los usos centrales del término para Ansaldúa, y la frontera también como lugar de resistencia donde se juntan los fragmentos y se crea un nuevo ensamblaje, dice Ansaldúa. Y esta idea del ensamblaje va a ser también central en la reformulación que el término Nepantla hace Ansaldúa, que además termina definiéndolo como Nepantla, el lugar de la frontera. ¿Sí? Y ese es el texto que está en la luz, en Luz en lo Oscuro, donde se centra muy claramente en una serie de aproximaciones posibles al término Nepantla, si bien lo va desplegando y definiendo a lo largo de todo el libro. Me interesa centralmente este texto porque es un texto que Ansaldúa escribe o al que refiere en torno a una exposición que ella va a ver, es el día de la inauguración de una exhibición en el Museo de Historia Natural de Denver, en Estados Unidos, que tiene lugar el 26 de septiembre de 1992, ¿sí? Fíjense que esto, por supuesto, nos remite a un momento de grandes cambios en los estudios coloniales, tal como fue además abordado, entre otros, por Leonardo Adorno y por Marco Mignolo, a partir de toda esa nueva aproximación en los estudios coloniales que se dio con las reflexiones en torno al quinto centenario, ¿sí? En buena medida esto forma parte de este universo, pero ahora desde los Estados Unidos. Y la exhibición se denomina Azteca, el mundo de Moctezuma, ¿sí? E incorpora toda una serie de piezas, tanto piezas del universo prehispánico, del universo colonial, como piezas artísticas y performativas, pues llevadas a cabo por artistas chicanas, ¿sí? Que retoman, releen y utilizan esas imágenes o esas referencias en sus textos contemporáneos. Entre estas piezas hay una pieza que interesa particularmente a Gloria Anzaldúa y que va a retomar en otros textos, que es una reproducción de la famosa representación de Coyoyauqui, ¿sí? Una representación que Ansaldúa lee en términos personales, digamos, casi psicológicos y en una suerte de flexión autobiográfica, ¿sí? Porque lo que va narrando Ansaldúa en este texto es cómo se va posicionando ese yo, espectador, ese yo público que es, frente a la representación del pasado indígena, frente a los usos de ese pasado indígena, algo que Ansaldúa critica muy centralmente, ella y otras escritoras chicanas, y también frente a la colocación en el presente de ese universo, ¿no? Entonces, la imagen de Coyoyoalqui representa para Ansaldúa, le estoy leyendo la cita, el proceso psíquico y creativo de despedazar y reunir, es decir, de deconstruir y reconstruir. No hace acá en Saldúa una reflexión ni histórica, ni antropológica, ni arqueológica de la imagen de Koyolchauqui, sino que hace una suerte de apropiación de esa imagen para leerla en términos personales, en términos culturales y en términos de su presente, ¿sí?
y habla de esta exhibición y sobre todo de las piezas chicanas, de arte chicano de esta exhibición, como arte de frontera. Y en ese sentido define a este arte, y cito, como a lo largo de los siglos, dice Ansaldúa, una frontera toca e influye en otra, transmitiéndole sus metáforas y sus dioses antes de morir. La nueva cultura adapta, modifica y enriquece estas imágenes y luego las transmite cambiadas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá son toda una serie de elementos que luego van a aparecer consolidados en la noción de Nepantra. La idea de frontera, la idea de resistencia, la idea del fragmento, del ensamblaje, de la deconstrucción, de la reconstrucción, y también la idea de una continuidad temporal que no implica repetición, sino que implica novedad e implica apropiación en el presente de esos universos y de esas varias culturas, dice eh, Ansaldúa, el que habitamos. Y ese nosotros, del plural, digamos, la involucra a ella y a buena parte de las artistas chicanas de la época. Antes de seguir avanzando, me interesa, como una suerte de nota al pie en relación con este texto, porque lo que el texto también pone en escena, y me parece que es muy importante, es el funcionamiento del museo, ¿sí? Como un espacio de exhibición, pero también, dice ella, como una suerte de espacio de desaparición. Ansaldúa habla del museo como una estructura colonizada, dice, estoy citando algo que no tiene en la diapositiva, que representa algún tipo de psicosis al insinuar que todos los aztecas están muertos y solo habitan la prehistoria. Provoca una doble existencia en mí. Siento indígenas mexicanos representados, pero también siento que estas partes de mí misma desaparecieron, ¿sí? Entonces, lo que está cuestionando aquí Ansaldúa también tiene que ver con la exotización respecto de ese pasado, la exhibición muy transformada y digerida para un público amplio, blanco, dice ella utiliza ese término, ¿sí? Y la dimensión espectral o de desaparición del funcionamiento de esos objetos y de su contigüidad en el presente, ¿sí? Por eso también hay una apuesta a una idea de reverberancia, de eco, de resonancia en la manera en que Ansaldúa lee estos objetos y lee estas representaciones. Quiero mostrarles simplemente, bueno, esperen que estoy teniendo problemas para pasar la diapositiva. Esta suerte, digamos, también de nube de términos asociados al término Nepantla, tal como lo entiende Ansaldúa. Y fíjense que además es bastante más abigarrada y densa que la noción de Nepantla que propone el texto de Durán o que la noción de Nepantla que propone el texto de León Portilla, ¿sí? Vamos ampliando los campos semánticos y vamos además produciendo otros cruces posibles, siempre en relación con el mismo término, ¿sí? Vamos a ir ahora un poquito más atrás porque quiero leerles las dos definiciones que va dejando Ansaldúa a lo largo de sus textos. Funciona un poco, a mí me gusta usar esta imagen para pensar este tipo de pensamiento, ¿no? Funciona como una suerte de eh, imagen en la cual primero se produce una definición y luego se la va retomando y ampliando y agregándole otros conceptos, como si uno, yo siempre pienso en esta idea, ¿no? Como si uno arroja una piedra en el agua y se va ampliando el efecto de esa piedra en círculos concéntricos. Bueno, un poco la manera en que Ansaldúa define la noción de Nepantla tiene que ver con ese movimiento de ampliación y despliegue. Para definir Nepantla, Ansaldúa dice lo siguiente. La palabra náhuatl, Nepantla, para un estado intermedio, es ese territorio incierto que una cruza o uno o une, cruza cuando se mueve desde un lugar al otro, cuando se cambia de una clase, raza o posición sexual a otra, cuando se viaja desde la identidad actual a una nueva. Y amplía más adelante en lo siguiente. En este lugar entre medio, Nepantla,
dos o más fuerzas se chocan y quedan tambaleando al borde del caos, en estado de entreguerras. Nepantla es el lugar donde, al mismo tiempo, somos desconectados, separados y unidos, conectados a cada una de nuestras varias culturas. Desde el puente, Nepantla, quien observa puede ver a través del gran proceso simbólico que está tratando de hacerse consciente a través de una situación de vida o evento particular. Nepantla es el punto intermedio entre lo consciente y lo inconsciente, el lugar donde se representan las transformaciones. Nepantla es el lugar donde podemos aceptar la contradicción y la paradoja. Me interesa detenerme en esta definición que Ansaldúa propone porque vemos cómo se amplían los campos semánticos y además se cruzan entre sí. Ese estar en medio remite a un estado, por un lado, de desintegración y desorientación, ¿sí? Un poco más adelante, justamente, Ansaldúa va a hablar de este estar en medio como un espacio permanente, de estar desorientado, pero no entendido negativamente, sino entendido como un espacio de crisis en el cual se puede producir arte, en el cual se puede producir conocimiento más allá de las certezas, ¿sí? Habla de una suerte de disociación en una serie de inflexiones más psicologicistas, si se quiere, que el término, tal como lo usa Ansaldúa, tiene. Y además menciona algo que me parece muy interesante, que es esta suerte de estado de entreguerras, tambaleando al borde del caos, ¿sí? Esta idea del caos, de la crisis, de la guerra, remite, no abiertamente, pero sí podemos pensarlo en términos de acepciones, a la violencia constitutiva de la experiencia colonial, que ya aparece plasmada en el texto de Durán y que va a ser recuperada también en términos de violencia sobre el cuerpo femenino y feminizado en la obra de Ansaldúa y en otras obras de teóricas, ya no chicanas, sino más vinculadas con lo que se conoce como el pensamiento decolonial. Por ejemplo, la obra de María Lugones, que también relee y recupera la obra de Ansaldúa, o más adelante la obra de Rita Segato. ¿Sí? Entonces, por un lado, este estar en medio es estar en el espacio de la desorientación, en el espacio de la disociación, en el espacio de la guerra o la entreguerra, ¿sí? Pero también es leído por Ansaldúa de manera complementaria, ¿sí? Coexistente, como puente, como unión, como espacio de resistencia, como frontera y como borde, como un espacio del decir, un espacio del habitar, ¿sí? Por eso Ansaldúa habla de estar en estado de Nepantla, ¿no? Esa idea, esa imagen, digamos, de en estado de Nepantla, me parece particularmente interesante para pensar el discurso americano y el discurso colonial, porque es un estado que persiste a lo largo del tiempo, ¿sí? Es un estado además contradictorio, tensionado, que no resuelve su tensión. Y ahí hay una serie de reverberancias con otros términos, con otros conceptos del pensamiento latinoamericano a los que me voy a referir después. Más adelante, fíjense, Ansaldúa habla de aceptar la contradicción y la paradoja, habitar la contradicción y la paradoja como el único lugar posible, digamos, de enunciación para el discurso latinoamericano. Pero además, Ansaldúa pone en escena algo que aparece, si uno lee muy finito, digamos, aparece ya sugerido en las connotaciones de la cita de Durán o de las referencias de León Portilla, que es la pregunta por la identidad y más centralmente por la subjetividad, ¿sí? Por los modos en el que el sujeto se concibe a sí mismo y reflexiona sobre sí mismo y organiza una identidad. Porque estar Nepantla, incluso para este indígena que le habla Durán, también es estar en un estado intermedio o de indefinición entre una identidad y otra, ¿sí? Una que no termina de morir y otra que no termina de nacer, podríamos decir, para parafrasear la famosa frase de Antonio Gramsci, ¿sí?
La diferencia de la apuesta de Ansaldúa, que, que suma, digamos, la dimensión de raza, la dimensión de género, la dimensión de clase en buena medida, es que esas identidades y esas subjetividades no son fijas, sino que son móviles, ¿sí? Por eso se vinculan directamente con la dimensión de la contradicción y de la paradoja que la noción de Nepantla pone en escena. Estar en estado de Nepantla es estar en un estado de una identidad que puede ser cambiante o que puede ser móvil, en la cual el sujeto se va moviendo entre un espacio y otro y entre una temporalidad y otra. Y acá recuperamos la doble acepción original del término Nepantla. ¿Venimos bien hasta acá? Vengo muy mal de tiempo porque tengo un par de cosas para agregar. Tenemos el tiempo que haga falta, no te preocupes. Ok, perfecto. Bien. Porque además de este concepto de Nepantla que pone en escena al Saldúa y que es mucho más complejo que esto, después podemos volver, ¿sí? Podemos leer en relación con la noción de Nepantla otras genealogías, ¿sí? Que no han sido tan abordadas. En general, yo me he encontrado muchas veces con que cuando algunos pensadores del pensamiento decolonial, sobre todo del giro decolonial, como lo queramos llamar, vuelven sobre la idea de Nepantla, esto ya lo vamos a ver, hacen referencia a la noción, por ejemplo, de in-between de Homi Bhabha. Eso tiene un sentido, ¿sí? Pero a mí me interesa particularmente volver no tanto sobre la noción de in-between, sino sobre la noción de entrelugar que pone en escena el crítico y escritor brasileño Silviano Santiago en un texto de 1971 que se denomina así, El entrelugar del discurso latinoamericano. Digo esto porque, para volver a lo que comenté al principio de la exposición, Nepalta también nos sirve para organizar otras genealogías posibles y otras asociaciones conceptuales dentro de una especie de mapa de pensamiento latinoamericano, ¿sí? Por afinidad o por diferencia o por divergencia, la noción de Nepantla puede vincularse con la noción de entrelugar, ahora vamos a hablar sobre esto, con la noción de pensamiento fronterizo, que pone en escena Walter Mignolo, con la noción de heterogeneidad, que retomamos de Antonio Cornejo Polar, y también diferenciarse, por ejemplo, de la noción de mestizaje, tan problemática o compleja en la tradición latinoamericana, si bien Ansaldúa la retoma, o la idea de crónica mestiza, para volver sobre los textos que nosotros trabajamos más centralmente. Me detengo un momento en el entrelugar del discurso latinoamericano de Silviano Santiago, porque además es un texto que, fíjense, se produce al mismo tiempo en el que León Portilla en México está volviendo a poner en escena la idea de Nepantla como una teoría, ¿no? Del nepantlismo cultural. Dijimos 1974-1976. Este es un texto que se presenta como conferencia por primera vez en la Universidad de Quebec en francés en 1971. Tiene una traducción al inglés en 1973 y recién se publica en portugués en 1978 en un volumen de diversos textos de Silviano Santiago que es Una literatura en los trópicos y que se tradujo y se publicó en castellano hace muy pocos años por la editorial La Cebra, ¿sí? Que además se los recomiendo porque es un libro precioso. Bien, esa noción de entrelugar es interesante porque retoma buena parte de las preguntas que la idea de Nepantla nos permite hacer. No, en ningún momento del texto aparece la noción de Nepantla, ¿sí? Pero sí aparecen preguntas que son afines en este campo, digamos, conceptual. Por un lado, decíamos una suerte de espíritu de época, donde varios pensadores se están preguntando en términos del discurso latinoamericano, la identidad latinoamericana, piensa en años 70 en América Latina, ¿sí? En el caso de Silviano Santiago, esto además se ve alimentado porque él desarrolló buena parte de su carrera académica en los Estados Unidos, entonces tuvo toda una serie de vínculos con activismos de la época, algo que también comparte con Gloria Anzaldúa, o con modos de pensamiento más vinculados con el pensamiento postestructuralista o con el pensamiento postcolonial.
Algo que circula mucho en la época y que tiene que ver con la teoría de la dependencia, ¿no? Y la filosofía de la liberación, etcétera, es la idea de América Latina como neocolonia, ¿sí? Que produce materias primas y las exporta, se importa manufacturas, para decirlo rápidamente, y que además es una idea que lo que pone en escena es esto que ya hemos mencionado, de que no existe tal ruptura entre la matriz colonial y la matriz de la configuración del Estado-Nación, sino que esa idea de lo neocolonial permitiría ver los cauces de continuidad, que es una continuidad también de subalternización y sojuzgamiento, por decirlo también, ¿no? Pero la diferencia al término de Silviano Santiago es que él presta atención a la dimensión cultural de esta imagen de América Latina y para dar cuenta de eso se pregunta cómo debe ser el discurso latinoamericano, qué lugar tiene que ocupar el discurso latinoamericano en el siglo XX en relación con lo que él llama, y uso este término porque así lo utiliza él, los discursos o los espacios metropolitanos. Piensen que es un contexto en el cual, por ejemplo, las imágenes espaciales de centro y periferia están muy en boga y esto aparece en el texto de Silviano Santiago, ¿sí? En ese sentido, algunos de, de los elementos o las concepciones que Santiago va a discutir son las concepciones que tienen que ver con la dicotomía entre original y copia, o entre verdad y falsedad, o entre original e imitación, que han servido ya desde el siglo XVI para pensar estereotípicamente el universo americano. En ese sentido, Silviano Santiago propone la idea de entrelugar como el espacio que el discurso latinoamericano tiene que ocupar, ¿sí? Para discutir directamente, digamos, de igual a igual con discursos metropolitanos. Por eso dice que, y acá leo la cita, la mayor contribución de América Latina a la cultura occidental proviene de la destrucción de los conceptos de unidad y pureza. América Latina instituye su lugar en el mapa de la civilización occidental gracias a un movimiento que activa y destructivamente desvía la norma. Y agrega, esperen que tengo que mover el... Perdón, ¿eh? El silencio sería la respuesta deseada por el imperialismo cultural o el eco rotundo que apenas sirve para reducir los lazos del poder conquistador. Hablar, escribir, significa hablar contra, escribir contra, ¿sí? Entonces, fíjense cómo hay algunos elementos que confluyen en la noción de entrelugar que Silviano Santiago pone en escena y que retomamos de Nepantla entendido como entrelugar, ¿sí? Por un lado, la preocupación o la atención a el lugar de enunciación, ¿sí? Y sobre todo el lugar de enunciación latinoamericano, tanto en el siglo XVI como en el siglo XX y XXI, ¿sí? Además, esta pregunta o esta aproximación a qué se hace con los discursos metropolitanos, cómo se los toma, cómo se discute con ellos, para lo cual Silviano Santiago va a proponer lo que la crítica ha llamado una poética y una política de la traición, ¿sí? No entendiendo el discurso latinoamericano como una copia, sino justamente, y ya desde sus inicios, ya desde el siglo XVI, el discurso latinoamericano como el espacio que retoma, discute, rearticula y transforma el discurso metropolitano. Y fíjense que ese es el gesto también que propone Ansaldúa para su lugar de enunciación. La deconstrucción y la reconstrucción, decía ella, ¿no? La desarticulación, pero también el puente. Es decir, nuevamente el habitar, digamos, un espacio que siempre es el espacio de la tensión, que siempre es el espacio de la contradicción, tensión y contradicción que no se resuelven, ¿sí? Y esta es, como les decía, creo que el principal aporte del concepto. Para ir ya cerrando con esta asociación, digamos, entre términos, sí me interesa volver sobre los modos en que el giro de colonial ha pensado la dimensión de Nepantra, porque usan el término exactamente, y además porque el término Nepantra aparece
utilizado en una publicación que llevan adelante, entre otros, Walter Mignolo, que se edita entre el año 2000 y el año 2004 en la Universidad de Duke, y que se llama justamente Nepantla, donde además se publican algunos de los textos centrales de lo que será luego el giro de colonial, como el famoso texto sobre la colonialidad del poder de Aníbal Quijano. ¿Sí? En relación con la idea de Nepantla, ahí tienen la cita en inglés, no la voy a leer en inglés, pero la tienen para después recuperarla, ¿sí? Eh, Mignolo recupera el término, señalando varias cuestiones que nos remiten a las acepciones de entre lugar de Santiago, de Nepantla de Saldúa y de nepantlismo de Miguel León Portilla, ¿sí? Por un lado, enfatiza la continuidad en esa modernidad, colonialidad de doble cara desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Pero además, y acá hay un nuevo desplazamiento que tiene que ver con los objetivos de la revista y también con el funcionamiento de la Academia Norteamericana en la época, expande los posibles usos de la noción de Nepantla a otras experiencias coloniales. Por ejemplo, las experiencias de la conquista y colonización francesa y del Reino Unido en Asia y África en el siglo XIX y también en el siglo XX, con lo cual apuesta a cruzar la idea de Nepantla con el pensamiento postcolonial, por ejemplo, y por eso también hace referencia al término de Homi Bhabha, in between. Pero además, para Mignolo, la noción de Nepantla permite pensar la dimensión epistémica de la modernidad-colonialidad y además permite acentuar la dimensión étnica, de género, de nacionalidad y de raza, que no está presente como tal en la primera acepción de Nepantla, el texto de Durán, pero que se va agregando y complejizando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Por eso dice que Nepantla no es un lugar feliz, is not a happy place in the middle, ¿sí? Sino que es un espacio inherentemente vinculado con el conflicto de la colonialidad. Y esto me interesa además porque lo que hace también, lo que nos permite también es discutir la doble genealogía de la noción de mestizaje, que en algunos pensadores se ha asociado también a esta idea de Nepantla como el estar en medio, ¿sí? La noción de mestizaje, sobre la que no me voy a detener acá y probablemente, no lo sé, quizás haya algún alguna entrada que lo trabaje, ¿sí? La noción de mestizaje tiene una genealogía muy vinculada con los proyectos de construcción de Estado-Nación en el siglo XX, sobre todo en México y en la zona andina, ¿sí? En ese sentido, la noción de mestizaje ha sido una noción centralmente discutida, justo porque lo que hace es limar, digamos, las contradicciones y las asperezas y proponer como una suerte de nueva identidad posible, ¿sí? Donde esas tensiones en disputa desaparecen. Nada más alejado de la noción de Nepantla y sus relecturas que esa idea de mestizaje. Ahora bien, no la descarto por completo porque el origen de la reflexión de Ansaldúa sobre la idea de Nepantla está en su imagen de la nueva mestiza que aparece en Borderlands la frontera. Pero entendiendo la noción de mestizaje como un espacio de conflicto y como un espacio de construcción de identidad que nunca es fija, sino que siempre es móvil, ¿sí? En ese sentido también es que algunos investigadores, como Martín Liéjar, por ejemplo, Marina Saldao en Argentina, han pensado las crónicas americanas del siglo XVI como crónicas mestizas, no como el espacio de la síntesis, sino como el espacio del conflicto, ¿sí? Entonces ahí tenemos un cruce también, solo ahí, digamos, entre la posibilidad de pensar la tradición teórica que piensa el mestizaje y aquello que aporta la noción de Nepantla o Nepantli, ¿sí? Entonces, y ya con esto voy a ir cerrando y pongo un par de ejemplos y ya abro la discusión porque creo que hace una hora que estoy hablando. Hace una hora que estoy hablando. Ya cierro, ¿sí? Bien. ¿Qué nos permitió ver este recorrido teórico? Por un lado, nos permitió ver la complejidad progresiva del término, y esto me parece que es algo interesante para pensar no solo en términos de Nepantla, sino en términos de nuestro lexicón, ¿no?
cómo todos los términos y los conceptos que han ido presentando en realidad tienen una definición progresiva, se van ampliando a partir de polémicas, a partir de discusiones, a partir de disputas variadas, ¿sí? Y además a partir de los usos diversos que se le dan a estos conceptos a lo largo del tiempo. Por eso también intenté situar esos usos, ¿no? Hacer referencia a los contextos en los cuales se recupera la idea de Nepantla y qué uso tiene en ese contexto determinado, ¿no? Aunque hay una pregunta que atraviesa todo el derrotero y toda la trayectoria de la noción de Nepantla, que es la pregunta por el discurso, por el lugar del discurso latinoamericano, que no deja de ser una pregunta identitaria. Este recorrido nos permite entonces proponer continuidades, proponer resonancias, pero también proponer divergencias, ¿no? Y conflictos entre conceptos. Y eso es algo interesante para nuestro lexicón porque creo que también puede hacerse cargo, digamos, de la tensión y la conflictividad conceptual con la cual vamos armando ese mapa o ese vocabulario propio, ¿sí? En ese sentido, este recorrido nos permite pensar o contribuir de alguna manera a la construcción de un vocabulario propio, que es algo con lo que siempre ha estado tensionado el discurso crítico latinoamericano, ¿no? Cómo trabajar con categorías o conceptos, para retomar el término de Santiago metropolitano, cómo hacerlas propias, qué dimensión o idea de cosmopolitismo se pone en escena cuando se hace esa operación crítica. Entre paréntesis, Silviano Santiago también es el que pone en escena una idea central que es la de cosmopolitismo del pobre para pensar la operación cosmopolita de los intelectuales latinoamericanos. Pero además, Nepantla particularmente nos permite poner en escena, por un lado, la prosodia de una lengua indígena inscripta en los conceptos teóricos, ¿sí? Que esto es algo que no aparece en muchos de los otros conceptos con los que hemos trabajado. Nepantla nos obliga a la traducción, nos obliga a otra sonoridad, nos obliga a la referencia a otras lenguas que forman parte de nuestro vocabulario, ¿sí? Nos obliga a poner en escena la paradoja y la contradicción y nos permite también cuestionar ciertos discursos centrales o hegemónicos, ¿sí? Retomemos para eso lo que le decía el indígena a Fray Diego Durán, ¿no? Le decía, padrecito, no te espantes, ¿sí? No te espantes, ese término además espantar, que es un término muy característico de las crónicas de la época, que también es una traducción de Diego Durán, de la voz del indígena, o por supuesto, una personificación, una recreación, digamos, de un diálogo posible, que pone en escena un sujeto que discute, vuelve inteligible para el otro su propia posición y su propia lengua, y que además afirma ese lugar intermedio constitutivo. Y por último, ¿dónde podríamos pensar o utilizar el término Nepantla? ¿Sí? Voy a salir un cachitito de la... Acá tenemos las lecturas posibles y un gracias final, ¿sí? Salgo un momentito de compartir pantalla porque si no, no veo a nadie y es muy raro estar hablándole a cuadraditos negros, ¿sí? Yo creo que tal como está planteada la noción, en esa progresión puede ser usada para pensar buena parte del archivo colonial americano, ¿sí? Pero en mi reflexión particular, a mí me ha sido útil para pensar sobre todo la obra de los cronistas de las crónicas mestizas o, como se ha llamado en México, las crónicas de tradición indígena, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, la obra de Fernando Álvarez Ilsóchitl, que también es un autor que ha retomado Salvador Velasco en su libro Visiones de Anáhuac, donde hace una alusión muy pequeña a la noción de Nepantla para pensar también estos cronistas, Fernando Álvarez y Xochitl, Diego Muñoz Camargo y en el caso de Salvador Velasco, Hernando Alvarado Tesoso. En el caso de Álvarez y Xochitl, podríamos hablar de una discursividad de Pantla, ¿sí? De un lugar de enunciación de Pantla, que puede verse en varias zonas de su obra, pero muy centralmente en la temporalidad, la manera en que la temporalidad aparece inscripta en esta obra, y la subjetividad, la reflexión del sujeto respecto de un yo o un nosotros y su inscripción textual, ¿sí?
Esto no es privativo del texto de Álvarez y Xochitl, y de hecho creo que puede leerse en todas las crónicas mestizas, pero el texto de Álvarez y Xochitl me sirve como ejemplo, digamos. Buena parte de estas crónicas comienzan además e inscriben a lo largo de todo el texto un momento específico, ¿sí? Una temporalidad específica en la cual anclar los acontecimientos. Pero esa temporalidad específica nunca es solamente la del calendario cristiano. Y ya estamos hablando del siglo, fin del siglo XVI, principios del XVII, ¿sí? O sea, en el caso de México, 100 años después de la experiencia de la caída de México Tenochtitlan. Hay permanentemente un esfuerzo por parte del narrador de volver inteligible y compartir en el texto el modo de representación temporal cristiano y el modo de representación temporal autóctono, teniendo en cuenta además la variabilidad calendárica que existía en el mundo mesoamericano preconquista e incluso en el mundo colonial, ¿sí? Entonces, no hay un reemplazo de una temporalidad por otra, sí hay, digamos, una jerarquización, porque suele aparecer primero, por supuesto, la temporalidad cristiana occidental, pero hay una puesta en escena de los modos de pensar el tiempo también en el mundo autóctono. Y pensar el tiempo es fundamental porque es pensar el mundo, ¿sí? Y además porque es volver inteligible esa suerte de quiebre o ruptura, esa crisis fundante que produce la experiencia de conquista. Y esto es algo que podemos ver en todos los cronistas. Nunca se resuelve esta tensión, sino que hay una coexistencia conflictiva porque además es el espacio donde ingresa la lengua náhuatl, ingresa en muchas zonas de estos textos. Algunos de textos están escritos directamente en náhuatl, pero otros, como por ejemplo el compendio histórico de los reyes de Texcoco de Albisil-Xochitl, está escrito en castellano, pero aparece atravesado por esa lengua. Algo que pasa también en numerosas crónicas de la zona andina, no solamente en las crónicas de la Nueva España. Y la otra dimensión fundamental, no es la única, pero me parece importante para pensar este entremedio o este entrelugar, decíamos es la dimensión de la subjetividad, ¿sí? Un sujeto que se va construyendo a sí mismo a lo largo del texto y va construyendo una representación del otro y del nosotros, ¿sí? Que también va variando a lo largo del texto y entre los textos, porque hay aproximadamente 4 obras identificadas o reconocidas, 4 textos identificados o reconocidos en la obra de Albizu-Xochitl. Este es un trabajo que hizo en su momento Edmundo O'Gorman a partir de diferentes archivos, ¿sí? En ese sentido, si uno lee las diferentes obras, lo que va viendo es un intento fundamental a lo largo de todo el texto por ir definiendo un nosotros que además por supuesto, se define relacionalmente, en oposición a ciertos españoles y en alianza con otros españoles, pero además en oposición a ciertas poblaciones autóctonas y en alianza con otras poblaciones autóctonas. Entonces, lo que permanentemente está poniendo en escena la configuración identitaria en este texto es una suerte de, digamos, identidad relacional que además va cambiando de acuerdo a cómo vayan cambiando aquellos con los cuales produce alianzas o se enfrenta, ¿sí? Por eso además utilizo el término sistema, porque la noción de sistema, si bien yo sé que es muy problemática, tiene la ventaja que permite pensar esta idea de cuando se mueve un elemento del sistema, en realidad eso afecta al sistema completo, ¿sí? La identidad en estos textos, la identidad del enunciador y la identidad de la comunidad a la que remite, va cambiando también en términos de esa configuración de un nosotros y esa configuración de un ellos, ¿sí? Bueno, dejo por acá y les escucho después de haberlos abrumado durante una hora con mi prosodia porteña además, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Valeria, por esta presentación tan maravillosa, tan exhaustiva. Ha sido un gusto totalmente y bueno, estoy seguro de que ahora también el debate también va a ser muy, muy enriquecedor. Yo, bueno, voy a aprovechar que tengo la moderación para hacerte un par de preguntas y así también damos paso a la discusión. Em, Mi primera pregunta era sobre esta idea de la inteligibilidad que nos planteabas y es si... Em,
si crees que, o sea, ¿cómo crees que es esa relación de lo Nepantla para el colonizador en el contexto colonial? Si crees que es inteligible o no, porque a veces tengo la sensación en el contexto andino que yo estudio y pues con el tema de la idolatría muchas veces aparecen estos sujetos en este lugar de Nepantla que sin Ujú, embargo el extirpador de idolatría se identifica como puramente idólatra, ¿no? Como si no hubiese tampoco una especie de relación también hacia el lado cristiano. Y ujú, como que me ha parecido entender que en esta idea que nos has presentado de nepantlismo también desde el siglo XVI, sí que hay un esfuerzo por hacer inteligible, ¿no? Ese entrelugar. Pero bueno, te quería preguntar un poco por eso, si crees como que es compleja, ¿no? Esa relación con la inteligibilidad. ujú, Y bueno, la otra pregunta que te quería hacer en realidad es más ambigua, pero una de las cosas que más me ha gustado es cómo en este recorrido teórico que nos has presentado sobre el nepantlismo, sobre el término Nepantla, también nos has como contextualizado las producciones teóricas donde se retomaba el concepto, ¿no? Y por ejemplo, hablabas en el caso de León Portilla sobre el contexto intelectual de los años 60. Entonces, pues en ese sentido, yo te quería preguntar. Entiendo que igual es complejo, pero como si ¿qué crees o qué impacto crees que tiene como en el siglo XXI, en la actualidad, ¿no? En 2026, como acuñar este término de Nepantla, de incorporarlo también, está plenamente incorporado, ¿no? Pero como acudir a él en nuestras investigaciones y producciones académicas. Em, y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Valeria. Y bueno, pues damos paso a la discusión. ujú. ¿Contesto ahora o espero otras preguntas? Ah, sí, ¿Contesto bueno, ahora? lo que quieras. Si quieres, puedes Ok, contestar. perfecto. Bueno, muchas gracias, Javier, por las preguntas que no son fáciles, la verdad, no me las estás haciendo sencilla, ¿sí? Por un lado, la dimensión de la inteligibilidad, que si no entendí mal, vos me la estás planteando en términos de qué, qué sería para, si habría por parte del colonizador una intención, digamos, inteligible respecto del espacio del otro, esa sería la pregunta. Sí, o como si como si ese estado de Nepantla es como Mm. elegible para el conquistador, ¿no? Ajá. O si no lo. Bueno, a ver, para el texto de Durán y el espacio en el que aparece, no pareciera haber una legibilidad, digamos, clara del espacio Nepantla, sino una mirada anatematizadora, ¿no? Y ahí aparece la idea de la idolatría, la idea de la mezcla, la idea del diablo, ¿no? Del demonio, etcétera. Entonces, no. Creo que tampoco es posible pensarlo en términos de la episteme de la época, ¿no? Por un intento de parte de esos, pues sobre todo de esos anunciadores, de los frailes, de un acercamiento, digamos, un poco más amplio a este entrelugar que el indígena en esta personificación propone. Por otro lado, sí me parece interesante, y creo que esto es un punto a tener en cuenta, que esta escena está incluida dentro del texto de Durán, ¿sí? Que nosotros que leemos representaciones lo leemos como eso, como una representación, como una puesta en escena, como una personificación, ¿sí? Independientemente de que haya ocurrido de esa manera o no. Entonces, ahí hay, sí, que puede ser intencional o no, pero existe un primer momento de acercamiento de intentar volver inteligible el mundo del otro, ¿sí? Ahora bien, en relación con esto que me señalabas, hay un texto, yo no lo mencioné ahora por un tema de tiempo, pero hay un texto interesante de Yolanda Martínez San Miguel, es una conferencia que publica ella habla de las nepantleras, Sor Juana Inés de la Cruz y Gloria Saldúa, ¿no? Y en términos de Sor Juana, y para volver sobre este Nepantla, Martínez San Miguel retoma el romance 51 de Sor Juana, ¿sí? Ese que empieza con cuando, números divinos, etcétera, señalando que lo que pone en escena ahí Sor Juana es
una suerte de extrañamiento respecto de la manera en que es leída, ¿no? Un extrañamiento respecto de la manera en que el género femenino, el espacio colonial y las culturas indoamericanas son leídas, y al mismo tiempo una apuesta por seguir produciendo discurso, incluso en ese momento, en ese espacio de extrañamiento. Entonces, lo que pone en escena también el texto, y creo que puede leerse para el de Durán, es ciertos intentos de volver inteligible el espacio del otro, tanto el espacio del colonizador como el colonizado, y los límites de esa inteligibilidad. Y la noción de Nepantla opera en esa dimensión, en la dimensión de lo posible y en la dimensión de los límites en términos de inteligibilidad. En relación con el contexto, ¿sí? En el impacto en el siglo XXI de acuñar este término, eh, a mí me sigue pareciendo que es un término muy productivo, no solo para pensar el contexto colonial, sino para pensar el espacio del presente. Justamente por eso, por ese recorrido que planteé al final, ¿no? Por un lado, porque es un término que nos permite armar un vocabulario propio y volver sobre estas preguntas que nunca han sido saldadas, ¿sí? Que es cómo pensar y cómo pensarnos y cómo pensar juntos. Y además, porque realmente podemos decir que estamos a veces se asocia, y Anzaldúa asocia, el término Nepantla con la noción de crisis, ¿sí? La noción de crisis es, en efecto, también un término marcado temporalmente, marcado espacialmente, donde no se está ni en un espacio ni en otro. Pero también, y esto es una hipótesis, pero creo que se sostiene, si pensamos la experiencia de la modernidad desde el siglo XVI hasta el presente, modernidad y crisis van permanentemente unidas, porque lo que funda la experiencia de la modernidad es la experiencia de la crisis, de la conquista, ¿no? Entonces, Nepantla entendido como uno de los modos de volver inteligible la crisis es especialmente pertinente para pensar el presente, que también es un momento, según lo leo yo, de profunda transformación o profundo cambio. Nepantla intenta dar cuenta de eso, intenta dar cuenta del cambio. Muchas gracias, Valeria. Es que además cuando estabas también hablando no podía evitar pensar en estas famosas declaraciones que acaba de tener la presidenta de la Comunidad de Madrid en su visita a México, que hablaba sobre el Tremendo. mestizaje, que era... Entonces, bueno, pensaba, bueno, qué pertinente, ¿no? Como retomar un término como Nepantla para referirnos al contexto colonial y no mestizaje que de repente aparece en algunas bocas. Pero bueno, me parece que Esperanza tenía... Totalmente de acuerdo. Sí, sí, bueno, qué tremenda imagen ha sacado Javier. Estábamos tan contentos con nuestro nepantlismo y de Yo tuve repente- la delicadeza de no aludir a ello. Sí, sí. Bueno, pero nosotros podemos hacerlo como parte directamente afectada y Nos bueno, sí. ha colocado, Javier nos ha colocado, ¿Perdón? Ah, sí, que va, Javier sí. nos ha colocado. Eh, no, y bien, y muy oportuno, sí, traerlo, ¿no? Porque demuestra que todavía es un discurso no fijado, ¿no? O sea, que el Ajá. nepantrismo, esa condición indecisa del término nepantlo y por tanto también del término mestizo y de otros términos que están ahí, que también son fronterizos, sigue generando una disputa, ¿no? Y sobre todo sigue generando una afectividad, que es a mí lo que me interesa muchísimo de la voz de Pantla. A mí me emociona ese episodio de Diego Durán, me emociona muchísimo. Creo que ahí, aparte de una cuestión cultural, también hay una cuestión afectiva. Y hay por Ujú, primera vez la emoción nativa expresada. Eh, y ahí sí que creo que sí que, que está en juego la inteligibilidad, pero con sus deficiencias. Sí ujú, creo que hay una comprensión con sus deficiencias y con sus inexactitudes y con sus problemas, ¿no? Eh, Porque yo creo que hay un escándalo por parte conquistadora de esa situación neutral. Y el escándalo consiste en que se enfrentan a una disposición emocional y anímica que dentro de la episteme imperial es imposible. O sea, un hombre, un misionero no puede estar a medio camino. Incluso en las luchas luteranas, o eras católico o eras luterano, esa condición entre es una condición nueva ujú, para el occidente, ¿no? Para la episteme occidental. Eh, para- eh, Creo que incluso más allá de que no acaben de bautizarse o no acaben de estar convencidos, el problema para Diego Durán es que se mantengan neutros, como dice él, ¿no? ujú. Porque la posición neutra es una posición además
muy difícil de sostener en el Ujú. tiempo. Inmediatamente te vas a un lado o a otro. Es lo que pasa con Gloria Anzaldúa, que quiere mantener esa posición de indefinición, pero en un momento determinado la convierte en una posición de resistencia, por ejemplo, ya la está determinando, ya la está precisando, ya está indicando o está hablando de una reconstrucción, ya está resolviendo. Aunque ella es consciente de que es una posición nunca resuelta, es imposible que el discurso se mantenga en esa irresolución. Tarde o temprano, sobre todo el discurso mm, ideológico, ¿no? Donde hay detrás una conciencia comprometida. Hay un es muy difícil. El propio Diego Durán lo resuelve también diciendo, cuando dice eso, de que es el demonio, ¿no? Están incitados por el maldito demonio para mantenerse así, ¿no? O sea, lo que me parece escandaloso es esa posición entre, que es lo que resulta más dramático, ¿no? También, y que me parece nueva en el panorama de la epistemia occidental y sobre todo de la epistemia imperial, ¿no? Que va a ser un escándalo que yo creo que después vamos a volver a encontrar, pero versionado desde los que están entre, con los criollos. Totalmente. Que ahí es donde quería preguntarte, ahí es donde va mi pregunta, porque me ha parecido fascinante. Bueno, cuando hablábamos de este término, yo estoy de acuerdo contigo que es un término interesantísimo, porque por todas las sugerencias que tú has puesto sobre la mesa, ¿no? Por toda esa diacronía, por la expresividad del término, por lo reapropiable que es el término y las variantes que puede suscitar, por las resonancias que tú también nos has dicho, me resulta muy difícil pensar en algo parecido, en otro término parecido en el espectro colonial. El único que sale, y podíamos abrir la discusión a eso, el único que se me ocurre es criollo, que está exento de esa ascendencia nativa, de esa ascendencia autóctona, pero también tiene una genealogía traicionada. En realidad, criollo era un término despectivo, ¿no? Para nombrar a los africanos y los negros trasplantados a las Américas, ¿no? Pero que tiene también esa condición entre, en el cual también hay una crisis. También hay una crisis, una noción de crisis permanente. Es la idea que sostiene Massotti en el último libro que va a salir ahora, en La llaga herida, ¿no? Que son unos textos póstumos. El capítulo final vuelve a hablar del criollo como el espacio en crisis y una crisis no resuelta nunca y vivida en esa condición irresuelta, ¿no? Y que permite además, bueno, es un término directamente relacionado con la cuestión de identidad y de cómo se producen las identidades. O sea, es el único que se me ocurre y con una trayectoria tan creativa y tan fecunda como la que tú nos has puesto aquí, ¿no? Y tan complicada, ¿no? Eh, Tan vinculada a composiciones dobles, composiciones muy difíciles de asumir desde una axiología de, de aquí o allí, ¿no? No sé si te parece así. eh, Acuerdo totalmente, Esperanza, y me parece dos cosas. Por un lado, esta dimensión afectiva que señalabas, que me parece que es una lectura muy aguda de tu parte, eh, que además se ve muy centralmente en la manera en que se representa la voz indígena en ese fragmento, ¿no? Ese padrecito, no te espantes, ¿no? Incluso en la traducción no pierde esa dimensión afectiva en la manera dirigirse al otro, pero también de volver inteligible el espacio en el que se está, ¿no? Y me parece que ese es un modo en el que se ha empezado a leer el discurso colonial, pero todavía no se ha no se le ha sacado todo el jugo posible, digamos, a esa dimensión fuertemente afectiva del discurso, que no solo aparece en las voces indígenas, sino que también aparece muy centralmente en las crónicas de tradición occidental, ¿no? Entonces, yo lo pongo ahí porque me parece que es un lugar al que hay que mirar y que, como señalás, el texto de Durán pone en escena, y además lo que es muy hermoso es que esto es la traducción que Durán propone, ¿no? Entonces, esa traducción misma está intentando recuperar esa dimensión, o está produciendo, no lo sé, porque no ujú, tenemos el original, esa dimensión afectiva.
Por eso creo que la cuestión de la traducción es algo que atraviesa todos nuestros conceptos y que va a ser muy central en nuestro léxico. Yo digo nuestro, ¿no? Sí, sí, Ya por unos supuesto. cuantos incluso. Claro. Y me parece muy aguda tu aproximación a este ideal escándalo de la situación colonial y esta novedad para la episteme moderna del estar entre, ¿no? Que tal como vos decís, además, buena parte de las aproximaciones críticas que mencioné después mencionan este estar entre, pero siempre lo definen o intentan definirlo hacia un lugar o hacia otro, ¿sí? Quizás lo interesante y la puesta en saldo es que esa definición hacia un lugar o hacia otro no es necesariamente fija, porque no siempre es resistencia, sino que puede ocupar distintos lugares, ¿no? Pero hay una profunda incomodidad del entrelugar que está en el texto, en la acepción original y que persiste en los usos de esa acepción a lo largo del tiempo, ¿no? Y como vos señalabas, me parece que, por un lado, que esta idea del Nepantra y el nepantrismo se ve muy claramente en el mundo criollo. En Sor Juana es clarísimo porque además es Nepantra su lugar de nacimiento, ¿no? Pero más allá de eso, en su obra, y esto lo mencionaba, como decía antes, Yolanda Martínez San Miguel aparece también, y la noción de criollo como decías, en términos de configuración teórico y crítica, tiene muchas analogías con la dimensión, con el término Nepantra, también porque tiene distintos momentos, ¿no? Y distintas acepciones de lo criollo, de acuerdo con que estemos pensando el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII, recuperaciones y discusiones del lugar de lo criollo en relación con las independencias y la configuración del Estado Nacional, ¿no? Entonces, me parece que acuerdo plenamente con lo que señalás y creo que estos dos términos, nepantla y criollo, tienen que ser pensados complementariamente, en alguna o sea, juntos, pero también en relación con lo que se aportan a sí mismos, ¿no? Porque el espacio del criollo en Sor Juana, en Sigüenza, etcétera, siempre es un espacio de tensión entre lugar no resuelto, ¿sí? Y eso también es un poco la apuesta del romance de Sor Juana, ¿no? Bueno, no resolverlo, no dar una explicación, no decir me tienen que leer así, ni me sentiría cómoda como que me lean de esta manera. Bueno, ustedes me leerán como les parezca, yo lo entiendo de este modo y en esta suerte de cruce y en este punto ciego de la inteligibilidad es que existimos. A mí me gusta muchísimo cómo lo resuelve o cómo lo intenta expresar el Inca, que Bueno, sí, teóricamente lo claro. intenta resolver, pero gramaticalmente lo mantiene ahí cuando la experiencia de cuándo van a ver los bueyes, ¿no? Los bueyes que han traído y van a ver, dice, los españoles y los indios van a ver juntos a ese arar los bueyes y dice, y yo los estuve viendo y me admiré con los unos y con los otros. Con ese Totalmente. y, ¿no? De la copulativa, es decir, no puedo resolver aquí. Es el Nepantla no se resuelve más que manteniendo estas dos propuestas con ese y, ¿no? Incluso eso repite, ¿no? Y los vi con unos y los vi con los otros, ¿no? Lo vi con uno y lo vi con Sí. los otros, ¿no? Y se repiten las escenas en las que lee los quipus, por ejemplo, ¿no? También, que habla con unos y habla con otros, lee con unos y lee con Y otros, le y con siempre está en otros. ese lugar. Sí, yo creo que el Inca es, si bien, por supuesto, eso no es, digo, no es la tradición lingüística, el Pantla tiene que ver con Mesoamérica, el Inca Garcilaso es claramente, creo, uno de los espacios donde con más claridad puede leerse esto en vínculo, decíamos, con la dimensión, la noción de heterogeneidad con Antonio Cornejo Polar, ¿sí? Que también hace un movimiento parecido. Si bien piensa el discurso andino, también hace un movimiento diacrónico y va pensando la heterogeneidad y el conflicto constitutivo en ese movimiento, ¿no? Yo creo que ahí hay muchos puntos de contacto. Hasta claro, hasta llegar a la diglosia, ¿no? Hasta llegar a esa que sería, la diglosia sería no necesariamente la convivencia de dos lenguajes, sino Mm. de dos campos semánticos, ¿no? En el, pero creo Paloma tiene una pregunta o Ajá. No, un comentario. sí, más que una pregunta era, o sea, como incidir en lo que tú has dicho, Esperanza, que me encanta, a ver, que esa escena, esa representación que ponías de Fray Diego Durán, es que está perfectamente explicada con, ¿no? Con lo que ha señalado que yo conocía de Silviano Santiago, ¿no? Que Ujú. dice Ajá. que el, ¿no? Que
la destrucción de las ideas, ¿no? De lo que aporta Occidente, la destrucción de la idea de la unidad y pureza. Y eso lo refleja ya, ¿no? La reacción de Fray Diego Durán es como, ¿cómo puede ser que no tenga, o sea, que estén en las dos cosas a la vez? O sea, y para él sigue, ¿no? Es decir, lo escenifica muy bien, él no lo puede comprender, ¿no? Es decir, cómo esto es algo diferente o nuevo, que puedan, sí, todavía un poco creer en los nuevos dioses que nosotros les predicamos, pero seguir con los suyos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿no? O sea, está ahí atacando esa idea de la pureza y su reacción es pues la del pensamiento occidental, ¿no? Sí, 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 claro. Totalmente de acuerdo. Y Sí, es sí. interesante porque frente a la teoría de que no podemos recuperar esas emociones nativas, tuve hace nada una discusión, bueno, no era una discusión, era un intercambio de opinión con Andrew Laird en Augsburgo, ¿no? Que él decía que era escéptico completamente respecto a la posibilidad de que en estas crónicas de la conquista podamos recuperar el mundo autóctono. Yo le decía, no solamente no podemos recuperar el mundo autóctono, no podemos estar seguros de que lo estamos recuperando. Hay una mediación, pero algo, si quieres, de una manera fantasmal o espectral, está ahí funcionando, ¿no? Y esa incluso a la viveza, ¿no? De este nativo que dice, Padrecito, no nos regañes, ¿no? Que yo estoy entre, ¿no? La viveza de poder hacerse cargo como sujeto, ¿no? De su propia afectividad respecto a lo que está pasando es muy fascinante. Y de tener un discurso que efectivamente lo enuncie, ¿no? O sea, Mm. yo estoy así, o sea, hacerme cargo de mi propio estado emocional me parece impresionante. A mí no, creo que a lo mejor hay una mediación por parte de Diego Durán, pero no creo hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto puede hacerse cargo, como digo, con esa episteme occidental de la pureza, como decía Paloma y Silvena. ¿Cómo puedes? Hombre, él se escandaliza, él intenta llevarlo por el lado del demonio, pero de alguna manera está representando ese estado. eh, o sea, creo que lo que pasa es que tenemos que trabajar de una manera muy fina, ¿no? Como has hecho tú, ¿no? Perdón, porque Perdón. fíjate en esa escena, ¿no? También, en cierta medida, también Durán, el Durán personaje, ¿no? No estoy hablando del fraile, está en un entre, en una tensión, ¿no? Porque no solamente elige inscribir esa escena en su texto, ¿no? Sino que además intenta comprender y repregunta, ¿no? Le pregunta y el indígena contesta y él repregunta qué entiende por Nepantla y hay ahí un intento de volver inteligible ese sujeto y eso que le está contando y además elige inscribirlo en el texto, ¿no? Entonces, por supuesto que hay mediaciones, pero hay un cierto interés limitado por las posibilidades cognitivas y epistémicas, digamos, de dar cuenta de esa manera en que están viendo el mundo, ¿no? En que están posicionándose en el mundo. Lo cual además es más interesante todavía pensándolo en términos de que lo que está en discusión ahí es una dimensión religiosa fundamental que constituye al sujeto en sí, ¿no? No están discutiendo cualquier cosa, están discutiendo el eje, el centro de la tarea, de la labor y lo que lo vuelve de la subjetividad del fraile, ¿no? Sí, en cierta manera está poniendo en crisis al fraile también, claro, efectivamente. Hay aquí, Exactamente. hay O aquí, sea, hay, rápidamente vuelve de esa crisis porque apela a ese universo del demonio, bueno, y a esos adjetivos tan denigrantes, rápidamente. Pero hay un momento, como dije, digamos, un punto de fisura en esa certeza que tiene que ver con incluir ese diálogo, ¿no? Sí, 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 interesantísimo. Yo quizá, frente al término mestizaje, yo no sé si en mestizaje hay tanta limadura de asperezas, ¿no? De hecho, es una voz tan conflictiva. Sí que hay una voz que me parece como más eufemística, ¿no? Transculturación. Ujú. Creo que frente a Nepantla, el término que jugaría, porque cuando has trabajado, digamos, la antinomia, ¿no? Se funcionaría con transculturación más que con mestizaje, porque cuando tú has establecido
ese juego de antónimos con mestizaje lo estás trabajando en el terreno ya de la hermenéutica, ¿no? De cómo estas voces han sido utilizadas para arrojar luz sobre los textos, ¿no? Más que desde un punto de vista puramente, o sea, sustantivo del trabajo con las voces, sino el uso ya crítico y hermenéutico de las voces. Creo que a lo mejor, si a limar las perezas se refiere, eh, me parece un término mucho más tranquilizador la voz transculturación, ¿no? Sí, Más. sí, sin duda. Sí, sin duda. Y de hecho, en algunos, no en relación con Nepantla, pero sí en relación con el término entrelugar de Silviano Santiago, ahí aparece una contraposición en algunas miradas críticas entre lugar y transculturación, ¿no? Ujú, Eh, que sí es un término como mucho más sintético, ¿sí? Con una sola tradición además, y que además, como señala Beatriz Colombia en un artículo que publicó hace unos años, funciona para el caso mexicano, y sobre todo para el caso mexicano del siglo XVI y XVII, pero no es en realidad transculturación como tal, es un término que funciona muy mal para pensar la literatura latinoamericana en general, ¿no? Y funciona para el caso mexicano hasta por ahí nomás, si leemos algunas cuestiones, algunos textos canónicos sin leerlos a contrapelo, ¿no? Lo que pasa es que yo traje la idea de mestizaje, primero porque es algo que funcionaría, es como una suerte de eh, hipotexto del modo en el que Anzaldúa construye Ciudad de Nepantla, ¿no? Porque la construye a partir de articulando la idea de frontera con la idea de esa nueva mestiza. Entonces, ahí hay una suerte de intento, digamos, de reunión o poner en diálogo esas dimensiones, pero justamente la noción de nueva mestiza no le alcanza, entre otras cosas porque viene muy cargada por una mirada crítica y además porque viene muy atravesada por la dimensión de la raza, ¿no? Y ahí hay otras dimensiones que ellos están intentando poner en escena que la noción de mestizaje oculta de alguna manera o vuelve menos inteligibles. Pero sí también me interesaba volver sobre esa otra tradición de mestizaje vinculado con la configuración de una identidad nacional, que ha sido muy potente en términos críticos sobre la noción de mestizaje en América Latina, ¿no? Entonces, también es una noción, uno habla de mestizaje y está hablando de muchas cosas diferentes al mismo tiempo. Y eso me interesa de un concepto. E incluso está hablando de cosas contradictorias cuando dice mestizaje. Me interesa porque es un concepto que permite que te obliga, como el concepto de criollo, como el concepto de Nepantla, te obliga a pensar distintas genealogías y trayectorias de pensamiento para el mismo significante, podríamos decir, ¿no? Entonces eso hace que sea como mucho más interesante nuestro trabajo crítico. ujú. Sí, 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 sí. Quizá la diferencia entre criollo y Nepantla sea la carga psicoanalítica o, de uno respecto al otro, ¿no? O sea, el Nepantla, el indio Nepantla, más allá de los problemas que esto desde el punto con la fe católica y con la jerarquía eclesiástica le pueda traer, bueno, pues es una condición, ¿no? En el caso Ujú, del criollo es una condición vivida con culpa, ¿no? Hay ujú, una condición de traición que analiza muy bien Mazzotti también, cuando menciona una comparación maravillosa que hace Antonio de la Calancha con Ariadna y con Teseo, ¿no? Dice, ajá, España es la Ariadna, no, perdón, nosotros somos Ariadna, que hemos orientado a Teseo por el laberinto y luego Teseo nos ha abandonado, ¿no? Pero seguimos amándolo, ¿no? O sea, ajá, es una imagen bellísima, ¿no? De nosotros hemos orientado al español por el laberinto que es América y como ocurre con Teseo, que abandona a Ariadna en la isla de Pafos, me parece, y tal, nos abandona, pero hay un amor ahí conflictivo, que hay un amor-odio ahí extraño con el que uno tiene que lidiar, ¿no? Mm, Se me ocurre como cierta diferencia, ¿no? Que en Nepantla a lo mejor es más antropológico la voz, en criollo hay toda una dimensión tan psicoanalítica como a la vez literaria, ¿no? Y mítica, mitológica y metafórica, ¿no? total. Y Ujú, agregaría dos cosas más a esto que decís con lo que acuerdo totalmente. Yo no dejaría de enfatizar eh, la dimensión de la lengua en Nepantla. Nepantla es un término de la lengua náhuatl.
Entonces, eso ya inscripto en nuestro mapa de categorías para el lexicón, ya produce una irrupción, ya produce una diferencia, ya te obliga a mirar de otra manera, ¿no? Eso es algo que me parece que es muy potente y que lo diferencia de todos los otros conceptos con los cuales lo fui relacionando, incluso el concepto de criollo mismo, ¿no? Pero además la dimensión de criollo sí pone en escena algo que Nepantla no pone, que es la dimensión política también, ¿no? Cuando uno piensa el criollo está pensando en ese funcionamiento político, no solamente en los siglos coloniales, sino en los siglos de las independencias, ¿no? Entonces ahí hay una otra acepción, otro uso posible del término criollo que lo diferencia de los usos y de la forma del término inteligible del término Nepantla. Sí, sí, no, no, lo dijiste de una manera muy hermosa, la resonancia del sonido, ¿no? Que nos coloca en otra dimensión y que efectivamente además el español no puede traducir, o sea, es un intraducible, o sea, ha Ujú. llegado hasta nosotros gracias a que no encuentra correlato, ¿no? Lo cual también habla del estupor, ¿no? Que despierta. Cuando hablabas de la traducción, sí, pero incluso lo intraducible Ujú. en estos términos nos interesa también lo intraducible, porque ahí vemos la fisura, la imposibilidad de armonizar las dos realidades, ¿no? Es Ujú. un indicio fenomenal de indicar estamos ante un término que representa algo nuevo, que no Ujú. pertenece, como digo, a la episteme occidental, que tiene una trayectoria y que tiene que quedarse en la voz náhuatl, ¿no? Porque es Ujú. intraducible, ¿no? Y el propio Diego Total. Durán se da cuenta de eso, ¿no? De esa intraducibilidad aunque diga esto es entre, respeta Nepantla, ¿no? Ujú. Totalmente. Además con esos glifos que nos has presentado tan bellos, ¿no? Esa, ese término mixto a su vez, mestizo a su vez de otras voces, ¿no? Total, total. Es, Bastante azaroso en realidad. Cuando uno lo ve, dice esto que en realidad funciona fonéticamente, no funciona iconográficamente, digamos, ¿no? Y ahí también hay todo un nuevo modo de mirar los modos de inscripción y de escritura, etcétera, que nos llevan a hacernos otras preguntas respecto del mundo mesoamericano o nuevo hispano ya. Y respecto a la cuestión de la temporalidad, que me parece también interesantísima, porque en el día pasado hablábamos de genealogía, ¿no? Y yo Ujú. intentaba Sí. marcar, bueno, genealogía es una voz con una trascendencia occidental e incluso yo diría eso, hermenéutica potentísima, ¿no? Ujú. Y con una trascendencia en la representación de la historia, pero que a veces oculta más que ilumina en la Ujú. representación de la historia americana, ¿no? Es muy interesante lo que has dicho, ¿no? De que estamos ante otras temporalidades Ujú. que se intentan calzar dentro de la genealogía, de la sucesión genealógica, pero que por todos lados estallan, ¿no? O sea, Total. ujú. Y ahí se ve como muy claramente la tensión, ¿no? Porque la tensión entre tiempos es la tensión constitutiva, es la representación constitutiva de esa suerte de crisis de la que hablábamos, ¿no? Yo creo que en términos de genealogía, como vos decís, justamente el género en sí mismo, ¿no? Acota mucho las posibilidades de la aparición de esa otra temporalidad, si bien no es imposible, hay claramente una jerarquización de los modos de inscripción de la información. Contra eso también es que se inscribe la temporalidad, al menos en las crónicas mestizas y tradiciones indígenas con las que yo trabajo, ¿no? Porque pensar el tiempo es otra manera de reflexionar el sujeto sobre sí mismo y de pensar el mundo, ¿no? Entonces ahí es donde se ve la coexistencia tensionada, conflictiva y polémica de dos epistemes, ¿no? Y esto es algo que es interesante porque las crónicas mestizas no intentan resolver, sino que apuestan a eso como algo que el texto tiene que presentar, el texto tiene que estar. Por supuesto, eso se va perdiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Sobre todo cuando la nobleza indígena no hispana va cayendo en decadencia, ya en el siglo XVII y más adelante, pero es algo bien característico de los modos de autofiguración de estas crónicas en el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Y se corresponde quizá también con, bueno, yo estoy recordando, a mí enseguida me vino a la mente el Códice Telleriano Remensis, ¿no? Donde aparece la Ajá. fecha
en agua y al lado la fecha cristiana. Y hay veces en Ujú, que se borra esa fecha y se pone otra cristiana. Quiere decir, hay algún problema temporal ahí, hay un desfase que el traductor cristiano, digamos, español, comprende inmediatamente que las temporalidades no se ajustan bien, porque hay tachaduras, ¿no? Habría que leer esas tachaduras como ese desajuste temporal que no acaba de producirse, no acaba de traducirse bien entre la fecha nahua y la fecha tal cual. española, ¿no? La Bueno, fecha. ahí nuevamente, ¿no? Aparece lo que decías antes. Por un lado, el problema de traducción y por el otro lado, lo intraducible, porque en realidad intentar traducir esos modos de entender el tiempo es intentar hacer encajar dos concepciones de la temporalidad que no son inteligibles entre sí, ¿no? Entonces, un intento de traducción, un intento de legibilidad y al mismo tiempo el reconocimiento de un punto ciego donde eso no es posible. Ujú. Que por otra parte, para Walter Benjamin, esos puntos ciegos eran lo verdaderamente traducible de la, de la traducción, ¿no? Esos puntos ciegos son el material con el que la traducción funciona, no la traducción exitosa, sino el punto ciego, ¿no? El punto ciego está Tal cual. marcando porque está poniendo de relieve que son dos lenguas con todo su orbe y su cosmos diferenciado, ¿no? Y que, bueno, la traducción es también un lugar entre, ¿no? Ujú, totalmente. Tensionado permanentemente y nunca resolutivo del todo, ¿no? Eh, En ese sentido, el traductor es el sujeto de Nepantla por excelencia, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Y es una experiencia interesantísima, ¿no? En un mundo como el que vivimos nosotros de categorías estanco, ¿no? Ujú, Eh, Pensar en estas mediaciones, en estos lugares entre, en estas indeterminaciones, indecisiones, y vivir esa experiencia, por ejemplo, traduciendo y simplemente estudiando el mundo colonial, que también nos coloca en esos momentos de indecisión, en esos puntos ciegos, ¿no? Permanentemente nos está colocando ahí, sacarnos de nuestras casillas, ¿no? Y enseñarnos a ver el mundo de otra forma, ¿no? Menos deíctica y apodíctica y a priorística, ¿no? Me parece que es la gran experiencia de los estudiosos de estos mundos, ¿no? Y de estas realidades. ujú. No sé si hay alguna pregunta, seguro que sí. ¿Alguien se atreve o comentario a- Han quedado todos un poco abrumados. Están todos Nepantla. Están Nepantla todavía, pero seguro que todos agradecen muchísimo. Además, veo por aquí a estudiosos de la contemporánea. Entonces, seguro que agradecen muchísimo que nos hayas acercado al 21. Y algo que me parece también fundamental, que intuimos, pero que no siempre ponemos en claro, ¿no? O enunciamos explícitamente, que es la vigencia de Mm. esa realidad del 16, ¿no? Estamos más cerca casi, yo creo, de Nepantla, del 16, a veces que de la ilustración del 18, por ejemplo, borbónica del 18, ¿no? De los Totalmente. contenidos ilustrados, ¿no? No, ojalá. Tanto que no hemos criticado, ahora decimos, ay, ojalá vuelva la Ojalá ilustración. volviéramos a ser ilustrados, Tal sí, cual. modernos, con una idea muy clara de lo que es el bien y el mal, ¿no? Tremendo, sí. Bueno, pues no sé si creo que si no hay más preguntas o más discusión, creo que podemos cerrar aquí la sesión. Nos encontraremos, si no me equivoco, el próximo 2 de junio, también con Valeria y con Mario Ruffer, que nos van a hablar sobre resonancias coloniales. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por venir y nos vemos pronto.